Bueno, buenos días a todos. Esta es la clase número 3 de la materia de tecnología de los materiales. Eh, Recuerda que la próxima semana ya es la primera evaluación. Va a ser de 10 a 12, no, el horario normal. Yo voy a estar conectado de 10 a 12 y ya si quieren conectarse, adelante. Nada más me dicen, pueden conectar nada más para checar que estén y cuando entreguen para que yo cheque que hayan subido el archivo, normal, que no haya problema. Cualquier situación, por favor, me la comunican para estar enterados. Bueno, vamos a ver. En los videos que les dejé más o menos hablamos, bueno, hablé de las principales estructuras cristalino-metálicas. Vamos a retomarnos desde ahí para ir avanzando. ¿Cuáles son estas principales estructuras cristalinas metálicas? Bueno, vamos a conocer tres en este caso. ¿Cuáles son la que conocemos como BBC? Bueno, la menciona aquí el autor BBC. Otros autores le ponen otra nomenclatura. Algunos le ponen en español. CCU, CC, algo por el estilo. CCC, etcétera, ¿no? Pero este autor lo estoy tomando, que es el de autor del libro que aquí tengo abajo, que es el fundamento de de la ciencia e ingeniería. Lo menciona como BBC, pero el nombre es el mismo. Eh, es cúbica, estructura cristalina compacta, cúbica centrada en el cuerpo. Cúbica centrada en el cuerpo es BBC, voy a ponerlo por aquí. Estructura cristalina compacta, pero es cúbica centrada en el cuerpo. Ahorita vamos a ver las diferencias y un poquito de problemitas por aquí. Esa es la primera, ¿ok? La segunda sería lo que conocemos como la cúbica centrada en las caras. Cúbica centrada en las caras, que sería FCC. Cúbica centrada en las caras, FCC. Y la tercera, que es la HCP, y es la hexagonal compacta. Ok, aquí creo que tengo la imagen. Aquí está. ¿Sale? Estas serían las tres estructuras. Esta sería la BBC, esta sería la FCC y esta sería la HCP. ¿Ok? ¿A qué se deben los nombres? Bueno, dice cúbica centrada en el cuerpo. Todas las partículas de los vértices, porque aquí vamos a hablar de partículas, van dirigidas hacia el centro de la estructura. ¿Ok? Estructura cúbica centrada en el cuerpo. O sea, todos van hacia el centro de la figura o del cubo. ¿Ok? Todos los vértices, los, los 8 vértices que tenemos aquí en el cubo. ¿Ok? Esa es como la principal característica para identificarlos. La FCC, que es la cúbica, pero ahora centrada en las caras. Vamos a quitar el punto central y aquí van a salir más puntos. ¿Cuáles puntos? Ah, pues si nos enfocamos nosotros, por ejemplo, en esta cara lateral, aquí no se ven muchas cosas, tenemos los 4 vértices y tenemos un vértice central, pero en la cara, ¿ok? Cada una de las caras va a tener su punto central. Por ejemplo, aquí voy a dibujar el otro, sería este, por ejemplo, este de aquí, comparte con este, y aquí está el centro, ¿ok? Y así los demás, ¿ok? Van a tener más puntos. Digamos que este elemento va a tener 9 elementos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Forma de figura. La otra va a tener muchos más elementos, porque estamos agregando ahora 1, 2, 3, 6 elementos más. Tenemos 8 y 6 serían 14, ¿no?
porque estamos, aparte de los 8 de cada vértice, estamos agregando uno por cada cara, son 6 caras del cubo, serían 14, ¿no? 14 puntos. Y el hexagonal, pues lógicamente en su nombre lo dice, el hexagonal, pues tenemos nosotros, es más denso, hay mayores puntos, tenemos una base que es un hexágono, tenemos una estructura que va a crecer con esa forma, vamos a tener una estructura que un punto en cada uno de los vértices del hexágono, lo podemos ver aquí, y un punto central, ¿ok? Y este punto central pues va a estar dado porque la estructura, ¿sale? Y va a tener también puntos, por ejemplo, este punto de aquí, este punto de aquí, este punto de aquí, va a haber más elementos, ¿ok? Va a haber mayor cantidad de elementos ya que es más densa la estructura cristalina hexagonal. Dice por aquí el autor, la mayoría de los metales cristalizan de una estructura empacada densamente porque la energía disminuye a medida que los átomos se acercan y se entrelazan entre sí. Y vamos a poder nosotros por aquí, vamos a ver esta figura. Aquí podemos nosotros ver diferentes tipos de figuras, ¿ok? Por ejemplo, estas que están aquí, la de la izquierda, serían la cúbica, ¿ok? Sería una estructura cúbica, centrada en el cuerpo, ¿sale? BBC, donde nosotros vamos a encontrar aquí elementos que nos van a servir más adelante, por ejemplo, el elemento A, ¿ok? Que es pues, la distancia que va a haber entre vértice y vértice, igual acá. Como es un cubo, pues esta A va a ser lo mismo en en todas las partes, ¿no? Es un cubo, ¿sale? Entonces, esta estructura va a ser la cúbica, ¿vale? Y va a tener un punto central. Vamos a encontrar también la tetragonal, que sería esta de aquí. Es un tetraedro, por decirlo de una manera, no es un cubo, bueno, es un cubo estirado, por eso es un tetraedro, ¿no? Tetragonal. Pero es prácticamente lo mismo, lo único que cambia, que en lugar de que todas las medidas sean lo mismo, la altura es la que va a cambiar en nuestra estructura del material. Va a ser más largo, pero estas dos, la base, va a cumplir que mida lo mismo. ¿Ok? Entonces tenemos que esta es la estructura tetragonal, un punto centrado en el cuerpo, PVC. ¿Sale? También vamos a poder encontrar la que es la romboédrica, que es un rombo prácticamente, ¿no? Conocemos que un cubo, si nosotros lo aplastáramos tantito, sale la forma de un rombo. ¿Cuál es la estructura de un rombo? Ah, pues que todos los lados miden lo mismo en un rombo, solamente que tienen diferente ángulo. Aquí los ángulos entre cada uno de los vértices sería de 90 grados, ¿no? En cambio, en el rombo va a cambiar, va a tener otro ángulo de inclinación. Pero su base, su altura y su fondo van a medir lo mismo. ¿Ok? Y aquí yo voy a tener, como les digo, un ángulo que va a ser llamado alfa. ¿Ok? Que va a ser llamado alfa. Y por aquí, a ver si puedo, voy a copiar una partecita que me faltó. Esta tablita de aquí. Un tantito. Ok, aquí está la clasificación de los elementos que estoy mostrando. El cúbico, el sistema cristalino cúbico, sus longitudes, como les digo, van a ser lo mismo. Va a tener tres longitudes, largo, ancho y fondo, ¿no? Pero pues todos van a medir lo mismo, por eso en la imagen sale que los tres miden lo mismo. Se van a medir A, ¿no? Y los ángulos que podemos encontrar, los ángulos que podemos encontrar en esta estructura
serían de la misma medida, 90 grados. ¿Ok? Entonces tenemos esa clasificación. En la segunda, que era la tetragonal, A y B miden lo mismo, como yo les decía, que sería la base, que sería la base de nuestra imagen, que serían estos dos, y lo que va a cambiar sería, en este caso, viendo la imagen, sería la altura, por eso C es diferente. Pero los tres ángulos siguen, siguen siendo lo mismo, ¿ok? Aquí el cúbico puede ser cúbico sencillo, cúbico centrado en el cuerpo, ¿ok? Cúbico sencillo, cúbico centrado en el cuerpo, y puede haber cúbico centrado en las caras, como este, ¿ok? Cúbico centrado en las caras. La otra, el tetragonal, yo aquí voy a poder encontrar que puede haber tetragonal sencillo y tetragonal centrado en el cuerpo, ¿ok? Tetragonal sencillo, tetragonal centrado en el cuerpo. En el ortorrómbico, que sería prácticamente este de aquí, según la clasificación, tres ejes distintos en ángulos rectos. O sea, aquí van a medir, van a tener diferentes medidas. Este sería el ortorrómbico, todo esto, estos cuatro elementos, donde es la figura de 6 lados, pero con medidas diferentes, nos damos cuenta, ¿no? Con tres medidas diferentes. Ortorrómbico. Este ortorrómbico va a tener igual ángulo de 90 grados y puede haber ortorrómbico sencillo, ortorrómbico centrado en el cuerpo, ortorrómbico centrado en las bases y ortorrómbico centrado en las caras. ¿Ok? Puede haber 4 clasificaciones en esto. En el romboédrico, como dijimos, las medidas son iguales, los ángulos son iguales, solamente que los tres ángulos van a ser diferentes de 90 grados, porque están inclinados, es lo que comentábamos hace un momento. El ángulo está inclinado, por lo tanto, va a ser diferente. 90 y solamente puede haber romboédrico sencillo. El hexagonal, dos ejes iguales a 120 grados. El hexagonal sería, aquí se los muestro, sería el de acá abajo, este de aquí, hexagonal, ¿sale? Dice dos ángulos, dos ejes a 120 grados y un tercero a un ángulo recto, ¿ok? Por lo tanto, voy a tener que A y B van a ser iguales. A, que sería la base, ¿ok? B en este caso serían estas medidas que van hacia el centro. Estas medidas que van hacia el centro sería B, ¿ok? Esta parte sería B porque nos acordamos que el hexágono tiene una característica esencial que debe cumplir, que se arman triángulos equiláteros. En un hexágono serían 6 triángulos equiláteros, o sea, serían ángulos de 60 grados, todos. ¿Vale? Por lo tanto, si este mide A, esta va a venir B, y B, pues miren lo mismo, A debe ser igual a B. ¿Por qué? Porque son equiláteros, cumple que tienen la misma abertura, entonces tienen la misma diagonal. Por eso dice que A es igual a B, pero es diferente a C. ¿Cuál es C? Pues C es la altura, en este caso. ¿Vale? Y dice que tengo yo dos ángulos, alfa y beta igual a 90 y gamma es 120. ¿Ok? Alfa y beta serían los de aquí abajo. ¿Sale? Serían los que van en esta parte. Pues están a 90 grados y uno de 120, que sería esta apertura de acá. ¿Sale? Y solamente puede haber un hexagonal sencillo. Ahora los monocíclicos, que sería este hexagonal, pero
inclinado, 3 ejes distintos, 2 de ellos no forman ángulo recto. Todas las medidas son diferentes, alfa y gamma 90 y uno que es diferente, de 90. Serían estos de aquí, monocíclicos, ¿ok? Donde estos de aquí son diferentes, las medidas son diferentes. Y tengo dos ángulos iguales, pero aquí me ponen solamente el ángulo desigual, el ángulo diferente, que sería este beta. Si nos damos cuenta, es la apertura o el ángulo de inclinación que tiene con respecto a la base. Ese es el que va a cambiar. No cambiaría no cambiaría esta parte de aquí y no cambiaría esta parte de acá tampoco. Todo eso, ¿no? Ni esta parte de acá cambiaría. Bueno, esos serían los monocíclicos y puede haber dos. Puede haber un monocíclico sencillo y un monocíclico centrado en las bases. Por eso aquí lo pone centrado en las bases. El punto central en las bases. Y por último, tenemos los tricíclicos, que son tres ejes desiguales con distinta inclinación y ninguno de los ángulos rectos. Y solamente puede haber uno, que sería este. Ok, está como mirando hacia enfrente y tiene tres ángulos diferentes con un eje. Tiene la medida de los lados diferente y la medida de los tres ángulos diferente. Está un poquito complicado de comprender así en 2D, ¿no? Pero bueno. Entonces, viendo eso, pues ya podemos nosotros analizar parte por parte, ¿no? Las estructuras. Por ejemplo, la estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo. ¿Sale? Esa estructura cristalina centrada en el cuerpo, que debe ser, pues sería únicamente de los cubos en esta parte. Sería más o menos esa parte. Ahí yo les mostraba en los videos que ya hay tablas de valores de la constante de A, dependiendo del material. A ver si lo tengo por aquí. Creo que sí lo tengo. Dependiendo del material, va a tener su radio y va a tener todo lo demás. Ah, sí, aquí están. Espera, le voy a pegarla por acá. Ok, aquí está. ¿Sale? Por ejemplo, solamente por mencionar, metales, estructura cristalina BBC, o sea, centrada en el cuerpo, a temperatura ambiente y su constante de red, su radio atómico. O sea, el radio es la medida de que hay del centro hacia cada uno de los átomos, ¿no? De los átomos que están formando la estructura. El cromo tiene una constante A o una medida A de vértice a vértice de 0.289 y así con respecto se va obteniendo esto. ¿Ok? Y el radio, al tener esta estructura o este elemento, yo puedo obtener el radio con esta fórmula que está acá abajo, que es la fórmula, ahorita la vamos a checar, este de aquí. ¿Sale? Obtenemos todos estos radios de aquí. ¿Sale? El radio atómico. Tenemos nosotros aquí también de la FCC, o sea, de la estructura cristalina, pero centrado en las caras. Ok, igualmente tengo la constante de red A, que eran los vértices, y tengo su radio atómico. El radio atómico ahorita lo vamos a analizar. ¿Sale? Y aquí tenemos la fórmula de donde obtenemos el radio atómico. También vamos a ver dónde está saliendo. Y la de hexagonal compacta, que sería este, ya tenemos más elementos, porque necesitamos una constante A. Todo es en nanómetros. ¿Ok? Nanómetros. Esta es mi constante C, que es la altura. ¿Vale? El radio atómico, igual en nanómetros. La relación que va a haber entre la medida de la base y la altura. Y la desviación de la relación ideal, que de ser un hexágono ideal, cuánto se desvía, cuánto es más pequeño o más grande, ¿no? Dependiendo de. Y bueno, aquí nosotros tenemos este
esta estructura o esta estructura del BBC, ¿sale? Si nosotros hacemos esto, ¿ok? Hacemos esto de aquí. Esta sería mi estructura visual, posiciones atómicas. Ahora, si esto se vuelve una esfera, sería más o menos de eso, que tendría una compactación, ¿sale? Si nosotros mochamos las esferas para que quede en forma cúbica, voy a tener esta estructura de aquí, ¿sale? Nos damos cuenta que aquí en el inciso B, yo tengo 8 átomos, ¿no? Prácticamente 8 esferas. 8 esferas. Ahora bien, si yo hago el inciso C y cuento realmente cuántos átomos por celda unitaria voy a tener, o por cubo voy a tener, nos damos cuenta que tengo una esfera completa, ¿ok? Que está en el centro, una esfera completa que está en el centro, y voy a tener, si nos damos cuenta y analizamos, esta estructura de aquí es un octavo de círculo, ¿ok? Un octavo de círculo. Cada una de las partecitas que dejó es un octavo. Por lo tanto, si yo junto las 4 superiores, me va a dar un medio de una esfera, y la de abajo otro medio. Por lo tanto, va a haber 8 por un octavo, que es igual a una esfera. Y aquí tengo entonces, si yo hago la suma, voy a tener en realidad únicamente 2 esferas dentro de la estructura. O sea, 2 átomos por celda unitaria. ¿Ok? 2 átomos por cada una de las celdas unitarias. Ahora yo puedo analizar entonces cómo obtengo esto. Bueno, si nos damos cuenta, aquí me dice en la figura que tengo yo 4 veces radio. Si nos damos cuenta, este es el radio atómico. Miren, aquí yo tengo 1, aquí yo tengo 2. Radio, radio. Aparte yo tengo otro aquí, otro radio, y aquí yo tengo otro radio. Y ahí es donde sacas el 4 radios. ¿Ok? Ahora bien, nos imaginamos nosotros, y voy a llevar esta figura. Bueno, vamos a ver. Vamos a irnos aquí para poder modificar. Si yo veo la figura en sí, y yo hiciera por aquí más o menos así, más o menos así, yo aquí esta es la parte inferior, ¿eh? Supongamos que esta es la parte inferior. Yo voy a tener que encontrar esta distancia. Vamos a ponerle como diagonal 1. ¿Qué diagonal sería? Esta de acá, la parte inferior. ¿Ok? Esta de aquí. Sería lo que estamos nosotros dibujando. ¿Para qué necesito esa diagonal? Ah, porque con esa diagonal y este elemento, yo voy a poder encontrar esta diagonal. ¿Sale? Esta diagonal que estoy requiriendo. El valor de esto. ¿Sale? Obteniendo nosotros esta de aquí. Me dice que debe medir raíz de 2a. Vamos a ver, vamos a comprobarlo. Si mide raíz de 2a. Esto mide a, esto mide a. Pues es un triángulo rectángulo, ¿no? Al ser un triángulo rectángulo, entonces la diagonal 1 que estamos diciendo sería mi gran amigo Pitágoras. Por aquí lo utilizamos. Entonces sería 2 veces a cuadrado, ¿no? Sacando entonces el cuadrado, me queda como 2 veces a, ese valor.
Ya que tengo esas dos veces A, pues yo voy a poder encontrar el otro valor. Si esta de aquí vale de 1, entonces yo voy a poder encontrar lo que valga esto de aquí. ¿Ok? Que vamos a decirle que se llame de 2. De 2 y esto es mi A. ¿Ok? Que sería esta parte verde y azul. ¿Ok? Esta parte que marqué de azul y esta parte que marqué de verde. Y este es mi elemento A. Por lo que, pues solamente digo que lo que yo quiero encontrar igual es un triángulo rectángulo, lo que yo quiero encontrar es de 2, sería al cuadrado más de 1 al cuadrado, ¿no? Ahí estaría. Por lo tanto, de 2 sería al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado. Ya sabemos, al cuadrado, raíz con raíz, me queda como 2 al cuadrado, y aquí donde sale el 3, ¿no? 3 al cuadrado, que sería igual a 3 raíz de 3 a, que es lo que mide la diagonal. Es lo que mide la diagonal que me dice, ¿no? Aquí está, esta parte. Sencillo, así lo podemos nosotros decir. Y por lo tanto, podemos nosotros hacer esta igualación. Tengo por aquí que raíz de 3a, o sea, la diagonal raíz de 3a va a ser igual a 4r. Por lo tanto, la constante a, el valor de la constante a, va a ser igual a 4r, o 4 veces el radio atómico, sobre raíz de 3. Y eso es lo que nos va a ayudar a resolver los problemas por aquí. Vamos a pegarlo por acá y analizamos. ¿Sale? Dice este problema, ya teniendo ese conocimiento, dice por aquí, el hierro a 20 grados centígrados es, o sea, la temperatura ambiente, es BBC con átomos con radio atómico de 0.24. Es sumamente sencillo. Radio es igual a 0.124. Voy a calcular la constante de red, o sea, A, para el vértice del cubo de la celda unitaria de hierro. No hay más que decir. Tenemos nosotros una fórmula ya para encontrar A de forma directa. Tenemos igual a 4 veces radio atómico sobre raíz de 3. Sería 4, 0.124 sobre raíz de 3. Y esto más o menos, vamos a ponerlo aquí, sería 4, 0.124 raíz de 3. 0.2863 aproximadamente. 0. Nanómetros. Y así de sencillo, ¿no? Podemos nosotros encontrar o resolver este problema. Este es un problema muy sencillo, solamente para ejemplificar esto. Nosotros también vamos a conocer en este tipo de estructuras, en la celda unitaria BCC, vamos a poder encontrar algo que se llama factor de empaquetamiento. ¿Qué es ese factor de empaquetamiento? Bueno, este factor de empaquetamiento es básicamente qué tan cerca o qué tan lejos está la estructura. ¿Ok? Que nosotros vamos a mencionar como APF, factor de empaquetamiento, por sus siglas en inglés. O sea, ¿qué tan lejanos o cercanos están los átomos unos de otros? O sea, ¿qué tan juntos? Ese es el factor de empaquetamiento. ¿Ok? Y esta APF va a ser igual al volumen de los átomos
¿Ok? Volumen de los átomos en la celda unitaria. Y va a estar entre el volumen de la celda unitaria. ¿A qué me refiero con celda unitaria? Me refiero al cubo. Eso me refiero con la celda unitaria. O sea, el factor de empaquetamiento va a ser cuánto va a ser el volumen de los átomos que se encuentran. O sea, en este caso, el APF, que serían los dos átomos que podemos nosotros unir en un BCC, cuánto volumen ocupa y cuál es el volumen del cubo. ¿Ok? Eso es lo que me refiero con esta parte. ¿Ok? Por aquí dice el autor, aplicando esta ecuación para la celda unitaria BCC, resulta de 68% aproximadamente como el factor de empaquetamiento, más o menos. Este 68% del volumen de la celda unitaria está ocupado por átomos, ¿ok? Y el 32% es de espacio vacío. Más o menos ya es una proporción, 68% son los átomos, los dos átomos, y el 32% no hay nada. La estructura cristalina BCC no es una estructura compacta, dado que los átomos podrían situarse aún más juntos y muchos metales como el hierro, el cromo, wolframio, molibdeno y vanadio tienen una estructura cristalina BCC a temperatura ambiente. Y bueno, vamos a ver cómo resolvemos este problema. Nosotros ya tenemos aquí y se calcula el factor de empaquetamiento APF para la celda unitaria PCC, considerando a los átomos como esferas rígidas. ¿Ok? Tenemos que encontrar primeramente el volumen de los átomos. Este volumen sabemos que es una esfera. El volumen de los átomos de una esfera ya está estructurada como 4/3 de pi por el radio al cubo. Esta ya es una fórmula de una esfera, para el volumen de una esfera. Como son dos esferas los que pueden entrar en esta estructura, entonces yo voy a agarrar por aquí mi fórmula, mi calculadora, voy a poner 4/3 por pi por 2. Sería 8/3, ¿no? Aproximadamente 8.3775. 8.3775 radios al cubo. ¿Ok? Bueno, ya que tengo este valor, voy a encontrar pues el volumen de la celda unitaria. Este volumen de la celda unitaria, voy a ponerlo por aquí, U, pues es un cubo que tiene medidas, y lo dibujo por aquí. Todo esto va a medir A, ¿no? Por lo tanto sería A al cubo. Ahí dejamos eso porque todavía no conocemos este valor. Vamos a encontrarlo. Ya que tengo yo esto, pues puedo aplicar la fórmula para encontrar el valor de A. ¿Sale? O bueno, sabemos que A va a ser igual a 4R sobre raíz de 3. Yo conozco esta fórmula, ¿no? Por lo tanto, yo voy a sustituir aquí y me quedaría que el volumen de la celda unitaria para que quede con respecto a R sería 4R raíz de 3 al cubo. ¿Ok? Si yo hago 4R, 4 raíz de 3 al cubo,
Vamos a ver cuánto me queda. Sería 4 raíz de 3. Y esto al cubo. 12.3168. 12.3168 R al cubo. ¿Ok? Ya tenemos valores con términos de R. Por lo tanto, yo voy a agarrar mi fórmula de APF y voy a poner 8.3775 R al cubo y aquí voy a poner 12.368 R al cubo. Vamos a obtener este valor. $0.6801. 68% aproximadamente, como dijimos, como comenta el autor. Más o menos por ahí están siempre la BCC, ¿ok? ¿Qué pasa con esa? Pues se elimina, ¿no? Estas dos. Y listo. No es el problema, ¿vale? Vamos a ver por aquí. Bueno, esta es la estructura BCC, ¿ok? Lo que podemos encontrar, cómo encontramos la constante de enlace, que sería A, cómo encontramos el radio atómico, el factor de empaquetamiento. Ahora vamos a analizar las otras estructuras. La FCC, ¿ok? Este FCC dice por aquí el autor. En esta celda unitaria hay un átomo en cada vértice del cubo. Igualmente así, aquí están las figuras, ¿ok? En esta celda unitaria hay un átomo en cada vértice del cubo y una en el centro de cada cara, como habíamos comentado, ¿no? Nosotros podemos volverlo igualmente como esferas y vamos a tener esferas más unidas, o sea, van a estar más juntas porque hay menos espacio. ¿Por qué? Porque añadimos 6 esferas más, las 6 de cada cara. Ok, aparte de las 8 de cada vértice, añadimos 6 en cada cara, una en cada cara. O sea, serían 14 esferas aproximadamente. ¿Ok? El factor de empaquetamiento para esta estructura es de 0.74, o sea, están más juntas, ¿ok? El BCC es de 0.68% aproximadamente, más o menos. ¿Sale? Entonces quiere decir que está, mientras mayor sea el factor de empaquetamiento, más juntas van a estar las estructuras. El análisis, si nosotros cortamos estas esferas, y volvemos esas esferas en forma de cubo, voy a tener este inciso C, aisladas, o sea, en una celda unitaria. Y nosotros vamos a poder analizar cómo es con respecto a la cara. Nosotros vamos a poder analizar esta cara. Nosotros ya encontramos este valor, lo encontramos hace un momento, ¿no? Que analizábamos acá esta parte. Es prácticamente esto. Raíz de 2A. Ahí estábamos analizando nosotros la cara inferior, pero es lo mismo. Entonces ya sabemos que 4 radios, igual que el anterior, aquí está el radio, un radio, aquí tenemos otro radio, aquí tenemos otro radio, aquí tenemos otro radio. Entonces tenemos 4 radios que va a ser igual a 2 raíz de 2 sobre A. ¿Ok? Igual que el anterior, podemos definir cuántas esferas hay en sí. ¿Cuántas esferas hay? Bueno, en este caso tenemos, igual que el anterior, 8 en cada vértice, pero estos van a ser
un octavo de esfera. O sea, prácticamente, si las uno todas, va a ser una esfera únicamente. Pero yo tengo 6 mitades. ¿Sale? Aquí tengo una, aquí tengo otra, la de arriba tengo otra mitad, las que no se ven, tengo otras 2 y la de abajo. Entonces tengo 6 mitades. Esto va a ser 3 esferas. Por lo tanto, van a ser 4 esferas. Va a estar más compacta, va a haber más átomos. ¿Ok? Por lo que yo puedo definir que la constante de enlace va a ser 4 veces radio raíz de 2. ¿Ok? Y va a haber mayor empaquetamiento, mayor compactamiento. Y listo. Vamos a ver por aquí la otra estructura que sería la HCP, que es la hexagonal compacta. Bueno, esta está un poquito más complicada de comprender, que es de forma hexagonal, ¿ok? Por aquí nos dice el autor, la tercera estructura cristalina más común en los metales es la estructura HCP. Los metales no cristalizan con la estructura cristalina hexagonal sencilla, como lo vemos aquí, porque el APF es demasiado bajo. Los átomos pueden alcanzar una menor energía, una condición más estable, formando la estructura HCP. Vemos aquí. ¿Ok? El APF de la estructura cristalina HCP es de 0.74. Es lo mismo que la FCC. 0.74. ¿Ok? Dice por aquí, ya que ambas estructuras, los átomos están empaquetados los más juntos posibles. En ambas estructuras, la HCP y la FCC, cada átomo está rodeado de 8 átomos, o no, 12 átomos, perdón, está rodeado por 12 átomos diferentes. Por lo tanto, cada átomo tiene un número de coordinación de 12. O sea, si yo agarro uno por aquí, yo voy a tener 12 átomos alrededor de ella. ¿Ok? Es lo que me dice este elemento. Y bueno, vamos a analizar entonces. Yo voy a tener aquí que como va a tener un valor de 12, por lo tanto yo voy a poder encontrar diferentes factores. Por aquí dice los átomos de los lugares que están marcados aquí en la figura como 1, o sea, este valor de aquí, este valor central, los que son en el centro, contribuyen con un sexto de átomo a la unidad, a la celda unitaria. O sea, los valores 1 serían un sexto de átomo. ¿Ok? Y los átomos marcados con 2, que sería este de aquí, sería este de aquí, este de aquí y este de aquí, ¿ok? Sería, dice por aquí, contribuirían a un doceavo de átomo. Por lo consiguiente, los átomos de los 8 vértices de la celda van a estar distribuidos de la siguiente manera. Va a haber 4 de un sexto más 4 de un octavo en cada uno de los vértices. Y esto me da igual a una esfera. Y el átomo en la ubicación 3 está centrado dentro de la celda unitaria, pero se extiende más allá de su límite. Este es solitario, este átomo de aquí. El número total de átomos dentro de una celda unitaria HCP, por lo tanto, es 2. Uno que está esparcido tanto en los vértices como estas posiciones que están en la posición 1, ¿ok? Y uno central. Entonces va a haber 2, por eso su factor de empaquetamiento es esto. Aunque haya más partes, van a estar más juntos, pero es igual al FCC. Pero
va a haber una relación que es de base con la altura, que va a ser la relación CA. ¿Ok? Y aquí me dice, para la relación CA, para una estructura HCP ideal formada por esferas empaquetadas, el máximo que pueda haber o el máximo para que sea ideal sería igual o menor a 1.633. Esa relación debe ser igual o menor a eso para que la estructura se considere como una estructura HCP ideal. ¿Ok? Vamos a analizar un problemita con esto de aquí. Vamos a ver. Tenemos esto. Vamos a ver aquí. Déjame lo llevo para el otro. Dice, calcula el volumen de la celda unitaria de la estructura cristalina de zinc con los datos siguientes. El zinc tiene una estructura cristalina HCP, que es hexagonal, con unas constantes de red A, que es de 0.26665 nanómetros y C de 0.4947. ¿Ok? ¿Qué debemos nosotros analizar? Bueno, voy a poner por aquí la imagen. Permítame, estoy tratando de recortar esto. Aquí está. ¿Sale? Nosotros tenemos esta estructura. ¿Sale? Esa es la estructura que de la cual estamos hablando. Donde aquí tenemos el elemento A. Este es mi elemento A. Y tengo mi elemento C, que sería esta altura. Tengo los vértices del hexágono y el punto central. Por lo que, pues yo tengo que empezar. ¿Qué es lo que me piden encontrar? El volumen de la celda unitaria HCP, o sea, de ese hexágono, el volumen de ese hexágono. Pues primero tengo que encontrar, si nos vamos más allá, primero tengo que encontrar el tamaño de la base, ¿no? Porque nos acordamos que es base por altura, ¿no? El volumen, base por altura. Pero ya que tenemos esto, pues nos vamos más allá y para encontrar el área de la base, pues tenemos nosotros que encontrar el área de cada uno de los triángulos que se forman. ¿Ok? Primeramente. Entonces, para encontrar el área de un triángulo, uno de los 6 triángulos es un triángulo equilátero. ¿Vale? Como dijimos al comienzo, es un triángulo equilátero, donde la altura va a estar dada desde el centro hacia uno de los vértices, en este caso, hacia C. Cada uno de los lados del triángulo va a valer A. 60 grados 60, ¿ok? Por lo que el área del triángulo ABC va a ser igual a un medio de base por la altura, ¿ok? La altura, pues, ahorita la vamos a encontrar. ¿Cuál es la base? Pues la base puede ser cualquiera. En este caso voy a tomar este elemento A. El área va a ser igual a un medio de A. La altura, si nos vamos por aquí, agarramos un poquito de trigonometría, un poquito para recordar, tenemos nosotros que la altura es un cateto opuesto a 60 grados, ¿no? ¿Cuál relaciona el cateto opuesto? Ah, pues el seno de 60 va a ser igual a cateto opuesto
sobre hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? Pues la hipotenusa va a ser A, ¿no? Por lo consiguiente, la altura va a ser igual a seno de 60. Por lo que yo aquí ya lo tengo, ¿no? A seno de 60 grados. ¿Vale? Resolviendo esto, pues mi área va a ser igual a 1/2 al cuadrado seno de 60. Ok, yo aquí ya tengo mi primer relación. Ya encontré el área. Ahora bien, yo aquí puedo ya encontrar el valor del área, sí, pero vamos a llevarnos la fórmula. Es un poquito más sencillo para que al final solamente sustituyamos A y C y no nos salgan decimales por ahí. ¿Ok? Vamos a encontrar ahora, pues ya tenemos un triángulo, pero vamos a multiplicar esto por 6, ¿no? El área del hexágono va a ser igual a 6 por 1/2 al cuadrado seno de 60. Sería igual a 3 al cuadrado seno de 60. Aquí ya tengo yo el área de la base o el área del hexágono. Base. Pues únicamente lo tengo que multiplicar por la altura. Por lo tanto, el volumen de la celda unitaria de zinc HCP va a ser igual a 3 al cuadrado seno de 60 por el valor que tenemos de C, ¿no? Tenemos nosotros que sería 3, A equivale a 0.2665, son nanómetros, que multiplica estos al cuadrado, multiplica seno de 60 si no me equivoco es 8,660, y el valor de C es 0.4947 nanómetros. Vamos a agarrar nuestra calculadora. 3, 0.2665, esto al cuadrado, 0.8660, 0.4947 y tenemos un total de 0.09127. 0.09127 nanómetros al cubo. Y listo. Ahí tenemos nuestra respuesta. Este es el volumen entonces de la celda unitaria de una estructura cristalina de zinc con una estructura HCP. Y de esta manera podemos nosotros resolver este tipo de problemas. ¿Ok? Bueno, son las 10:57. Vamos a tomarnos 5 minutitos de descanso. No voy a colgar, voy a dejar la pantalla. Profe, perdón, Dime, ¿podría dime. bajar tantito su pantalla? Lo hago más pequeña, permíteme. Ah, ok, Para gracias. que quepa todo. A ver si sale aquí. Sí, no, más pequeña. Ahí está todo el problema. Gracias. Dale. Nos vamos 5 minutitos, ¿no? Son de 58. Ahorita regresamos, dejo la pantalla y todo por aquí.
Regresamos por aquí para la segunda parte, la segunda hora. Vamos a ver, vamos por aquí, ¿vale? Ya analizamos esto de las estructuras, las tres tipos de estructuras. Ahora vamos a analizar nosotros las posiciones del átomo en las celdas unitarias. ¿Cómo nos podemos nosotros ubicar dichos átomos en cada una de las celdas unitarias cúbicas? ¿Ok? Para nosotros ubicar las posiciones, nosotros nos vamos a tener que analizarlos en tres ejes. ¿Ok? Pues estamos hablando de un cubo. Entonces tenemos nosotros que ubicarnos en tres planos cartesianos. O bueno, no en tres planos cartesianos, un plano cartesiano con tres ejes. Ejes X, Y y Z. En la cristalografía, la zona positiva de X es generalmente la situada hacia afuera. En este caso, la zona positiva va a estar dada de esta manera. ¿Ok? Hacia acá. Si lo pusiéramos de frente, está hacia nosotros. La zona positiva de Y es la zona hacia la derecha. Estaría para acá, la zona positiva. Y la zona Z, positiva de Z, sería hacia arriba. ¿Ok? Para ubicarnos. La zona negativa, pues sería lo opuesto. La zona negativa de X sería hacia adentro del papel, o hacia adentro de la pantalla. La zona negativa de Y sería hacia la izquierda y la zona negativa de Z sería hacia abajo, ¿ok? Las posiciones de los átomos en la celda unitaria se localizan mediante distancias unitarias a lo largo de X, Y y Z, distancias unitarias, o sea, de la unidad, ¿sale? Este cubo lo vamos a estar ubicando en la unidad, no más grande, nada, todo lo que pueda caber dentro de una unidad, ¿ok? Por eso nosotros podemos ver aquí que cada punto de la partícula de los átomos se encuentra en la coordenada. Por ejemplo, esta coordenada es de esta, 1 en X, 0 en Y, 0 en Z. La coordenada de esta sería 0, menos 1,0, o sea, en Y negativo. Esta sería 0,01. Este sería menos 1,0,0. Este de aquí sería 0,1,0 y esto sería 0,0, menos 1 y por último el origen que sería en 0,0. Estas serían las posiciones atómicas para los átomos situados en cada uno de los vértices y en el punto, ¿cómo se llama? Que se encuentran en el eje, ¿ok? En los tres ejes y el punto central. Ahora bien, nosotros vamos a poder localizar entonces en los vértices de la celda unitaria PCC, por decirlo de alguna manera, que sería 0,0101, ¿ok? 1 en X, 0 en Y, 1 en Z. Esta sería 0,0,1, 0,1,1, 0 en X, 1 en Y, 1 en Z. Este sería de aquí 0,1,0. Este sería 1,1,1, se movió en todos los ejes. Este sería 1,1,0. Este sería 1,1,0. Ahora, bien, el centro, porque nos acordamos que la BBC con centro en el cuerpo, se encuentra en una coordenada específica, se encuentra en la mitad de todas las caras, ¿no? Por eso se avanza a la mitad aquí, ¿sale? Y luego se recorre a la mitad de la cara y luego sube a la mitad del eje. Por eso su coordenada sería 1/2, un medio, un medio. ¿Ok? Porque es a partir del origen del 0, 0, 0 y nos vamos moviendo en la mitad para encontrar esa posición. ¿Ok? Por aquí dice el autor, el átomo central de la celda unitaria BCC tiene las coordenadas en posición 1/2, 1/2, 1/2,
Por sencillez, suele especificarse solo dos posiciones atómicas en la celda unitaria BCC, que es el origen, el 0,0,0, y es el centro, 1 medio, un medio, 1 medio. Las posiciones atómicas restantes de las celdas unitarias BCC se consideran sobreentendidas porque no se van a mover. ¿Ok? Ese es 1,0,1, ese es 0,0,1, ya se sabe. ¿Ok? Así que no se muestra, solamente se muestran el centro y el origen. Las posiciones atómicas restantes se sobreentienden. De forma análoga, se pueden localizar las posiciones atómicas de las demás estructuras, la FCC y la HCP. ¿Ok? Vamos a ver por aquí. Ahora la dirección en las celdas unitarias cúbicas. A menudo es necesario referirse a ubicaciones específicas en las redes cristalinas. Esto es de especial importancia para los metales y aleaciones con propiedades que varían con la orientación cristalográfica. Para los cristales cúbicos, los índices de dirección cristalográfica son los componentes del vector de dirección descompuestos sobre cada eje de coordenadas y reducidos a mínimos enteros. Mucho ojo aquí. Todo esto está en una escala de una unidad. Entonces, por ejemplo, no puede quedar, entre comillas, un número mayor de 1, pero nosotros vamos a poder encontrarnos con este tipo de coordenadas, ¿ok? Como el 2,210. Y nos damos cuenta, este está entre corchetes, es como la nomenclatura que vamos a poder encontrar, ¿ok? La posición 1,0,0, que es entre paréntesis normalmente, nosotros vamos a poder escribirla en índice de dirección para el vector de dirección OR, es un vector, en este caso, va a ser corchetes 1, 0, 0. ¿Ok? Este es, este se llama índice de dirección para el vector dirección. ¿Sí? OR. ¿Sale? ¿Por qué OR? Porque sería desde el punto, si vemos la imagen, desde el punto O hasta el punto R. Pero si yo quiero hacer ahora OS, el índice de dirección para el vector dirección OS, ahora, el OS quedaría, si lo analizamos, en la coordenada 1,1,0. Su índice de dirección sería 1, 1, 0. Es parecido, ¿no? En el siguiente yo puedo encontrar, por ejemplo, de OT, el índice de dirección de OT, ¿ok? Índice de dirección OT, si vemos, va desde el origen hasta un vértice exterior superior derecho. Por eso la coordenada aquí sería 1 en X, porque avanzó 1, 1 en Y, 1 en Z. Y su índice entonces de dirección OT, de origen a T, sería 1,1, T. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos nosotros un número mayor de 1? ¿Ok? Nosotros vamos a ver algo aquí. Si nos damos cuenta en la imagen, y me voy a acercar un poquito más, damos cuenta en la imagen, vemos que el punto de terminación del vector M está a una distancia de 1 medio. Pero realmente su coordenada sería 1 en X
1 medio en Y, 0 en Z. Esa sería su coordenada posición del vector. Pero como en el índice de dirección no puede haber, deben ser enteros, ¿ok? El índice de dirección, voy a ponerlo por aquí. El índice de dirección solamente deben ser igual a números enteros, o sea, Z. Acuérdense que en los números reales Z es enteros. Por lo que esto yo lo tengo que convertir a enteros. ¿Cómo lo vuelvo a enteros? Pues únicamente lo multiplico por 2 para quitar el subíndice. Bueno, en este caso, el denominador. Si yo lo multiplico por 2, me queda 2,1,0. Y listo. Es donde sale este tipo de elementos. Ahora bien, si yo tengo ahora solamente el índice de dirección 2, 1, 0 y lo quiero ver en qué coordenadas está, yo tengo que dividirlo para que quede en la unidad el número. ¿Ok? Que queden en la unidad dichos números. Y listo, es lo que tendríamos nosotros que hacer para que quede en la unidad. Ahora bien, vamos a ver qué pasa con el otro símbolo que tenemos acá al lado, que sería esto, que es como unas rayitas arriba del número, ¿ok? En la posición ON, si vemos el vector, va en sentido contrario. Va desde el punto O, que el punto O está afuera o lejos de donde se encuentran los tres vértices, y va hacia el punto central, ¿ok? Estos negativos quiere decir que estoy yendo en sentido contrario. Algunos autores, y esto es algunos autores que he estado leyendo ahorita con esta materia, lo que mencionan es que si este vector yo lo estirara, aquí lo voy a poner de otro color, quedaría en 1 en X negativa, o sea, quedaría más o menos por aquí, ¿no? En X negativa y en Y negativa, o sea, hacia la izquierda, quedaría esta flecha más o menos así, ¿no? En un cubo, en la parte de atrás. Si analizamos los cuadrantes, sería cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4 sobre el eje plano si lo miramos desde arriba, ¿no? El cubo estaría en el cuadrante 3, ¿ok? Así se podría formar, pero realmente nosotros lo que tenemos que dibujar es que si este dice que es -1, entonces lo tenemos que recorrer 1 y ese va a ser nuestro nuevo origen aquí. Pero como recorremos 1 también en Y, nuestro origen se movió para acá. Nuestro nuevo origen para que el vector salga en esa dirección. Ok, espero que me hayan logrado agarrar la idea. Vale, digo, algunos autores sí forman otro cubo. En este caso tendríamos que formar un cubo en el tercer cuadrante. Hay un cubo punteado, ¿no? Si pudiéramos verlo, tendríamos dos cubos, uno en el primero y uno en el tercero, ¿no? Pero bueno, eso es lo que significa los palitos, o bueno, los signos de arriba, que únicamente sería -1, -1, 0. ¿Sale? Es lo que yo les comento, o sea, -1, -1, 0. O sea, en el tercer cuadrante. Esa sería la coordenada real. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Eso sí se logró entender esta parte? Vamos a hacer un problemita, vamos a practicar, ¿sale? Aquí tenemos esto. Vamos a ver aquí. Déjenme, lo copio a mi otra pantalla.
Aquí tenemos, vamos a dibujar los vectores dirección de cada uno. ¿Ok? El primero está sencillo, ¿no? Serían dos. ¿Cuál sería el primero? Ah, pues ya lo ubicamos. Sería la coordenada, el inciso A, la coordenada sería 1,0,0 y la otra sería 1,1,0. Si yo los dibujara, pues tendría que estar en, a ver, le pongo la imagen para que no me estés dibujando. Esa sería la imagen, ¿ok? Aquí está. Tengo yo dos vectores. El primero saldría del origen, avanzaría uno en X, o sea, hacia enfrente, y listo. El otro se tendría que mover en Y, en X1, y luego irse hacia Y. Pero eso está sumamente sencillo. El inciso B, tengo 1, 1, 2. Ah, pues dijimos que el índice no puede tener números no enteros o decimales o fracciones, deben ser puro enteros. Pero entonces debemos convertir este número en la unidad, en la unidad. Por lo que al convertirlo en la unidad, tenemos que se tiene que dividir entre dos, quedándome la coordenada como 1/2, coma, 1/2, coma, 1. ¿Okay? 1/2, coma, 1/2, coma, 1. Y vamos a analizar. Quedaría entonces mi vector inclinado hacia arriba, hacia la parte superior. Vamos a ver por aquí. Ahí está la imagen, ¿ok? Para no matarme dibujando y enredarlo un poquito más. Aquí está el origen. Avanzamos entonces 1/2 en X. ¿Ok? Aquí está 1/2 en X. Avanzamos 1/2 en Y, la mitad. 1/2 en Y. Y luego avanzamos hacia arriba 1, todo el vector. Por lo tanto, mi vector dirección quedaría, mi vector O, vamos a ponerle OT, quedaría en ese sentido, un poquito alejado del plano Y por 1/2. ¿Sale? Ahí quedaría. El inciso C, que sería 1, palito, 1, 0. Ah, pues está sencillo, sería -1, 1, 0. ¿Ok? Entonces quiere decir que el nuevo origen, si yo lo analizara en este cubito de aquí, quedaría en el eje X, porque es el que está negativo. E iría hacia la derecha y hacia el fondo, hacia Y, hacia allá quedaría. ¿Ok? Vamos a ver si realmente ahí está. Entonces tenemos nosotros un nuevo origen. Ahí estaríamos. ¿Sale? Nos movemos hasta la unidad. ¿Sale? Hacia la unidad. Hacia acá nos movemos y luego tenemos el nuevo origen y avanzamos hacia 1 en, en Y. No tenemos Z, así que no está elevado. ¿Vale? -1,1,0. Realmente, bueno, tendríamos nosotros que dibujar un cubo en la parte, ¿cómo se llama? En la parte trasera, en el cuadrante 2, si lo dibujáramos, ¿no? Y tendríamos nosotros que mover este vector y quedaría más o menos así. Pero en la parte de atrás del cubo que estamos dibujando ahí. Y el vector, el inciso D, que sería
3, 2, 1, pero el 3 y el 1 están negativos. Vamos a ponerle 3, 2, 1. Vamos a ver. Nos vamos a ir nosotros sobre el número más grande. Cuando tengamos dos números o los tres números diferentes a la unidad, vamos a irnos al número más grande y ese es el que vamos nosotros a convertir en la unidad. En este caso, vamos a dividir todo entre 3 y sería menos 1, 2 tercios, menos 1 tercio. Dividimos todos entre 3, ¿sale? Por lo que nosotros vamos a tener un nuevo origen, ¿ok? Quiere decir, si nos basamos en el cubito que está aquí, aquí nos moveríamos el nuevo origen porque está en negativo, pero también en en Z tenemos que movernos al nuevo origen, ¿ok? En Z nuestro nuevo origen quedaría aquí arriba. ¿Para qué? Para que nuestro vector descienda. Entonces nuestro vector quedaría en este punto. Por lo tanto, se los pongo mejor en la imagen. A esta área, ¿no? O sea, del original que está hasta el fondo, nos tuvimos que mover una unidad hacia enfrente y nos tuvimos que mover una unidad hacia arriba para el nuevo origen y luego descender 1 tercio. Y de ahí ya empezamos nosotros a marcar, que sería menos 1, 2 tercios en Y y menos 1 tercio hacia abajo. Y listo. ¿Sale? Esa sería más o menos la forma en que nosotros podemos ubicar los vectores de dirección en las celdas unitarias. Vamos a complicarnos un poquito más, ¿sale? Vamos a complicarnos un poquitito más. Aquí no tengo la figura, pero... Maestro, ¿puedes minimizar la pantalla para que yo tenga captura de pantalla? Sí, claro, permíteme. Permíteme, lo acomodo bien. Ahí está, mira. ¿Ya quedó? Sí, ya, profe, gracias. Dale, avanzamos entonces. Bueno, vamos a pegar por aquí el siguiente. Ahora los índices de dirección del cubo mostrado. Vamos, le voy a poner el cubo mostrado. Aquí. Ok, ahí está el cubo mostrado y veo que mi cubo o mi vector dirección comienza en este punto y termina en este punto. ¿Cómo podemos nosotros encontrar esto? Bueno, nosotros vemos que tiene un nuevo origen, ¿ok? El punto de salida es nuevo, ya no es el 0, 0, 0. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, si analizamos, X va a ser igual a menos 1. ¿Ok? X va a ser igual a menos 1. Está en la parte de acá. Y, si analizamos el final del vector, va a ser igual a 1.
avanzó todo el vector del eje Y. Z es la que se nos va a complicar un poquito. Ahí vamos a analizarlo por qué se nos puede complicar un poquito el valor de Z. Bueno, aquí hay una técnica que comenta el autor. Ahí está el nuevo origen, ¿ok? El nuevo origen estaría en este punto superior. ¿Por qué? Bueno, si yo a este 1/3, yo regreso, ¿ok? Yo veo primeramente que el vector va ligeramente hacia abajo, porque va de 1/2 a 1/3, va ligeramente hacia abajo. Por lo tanto, el vector debe comenzar desde un punto superior. Por eso el nuevo origen está en la parte superior. Ahora, si yo muevo este punto hacia arriba 1/2, pues este punto también tiene que subir 1/2 hacia arriba, que es lo que muestra aquí en la figura, ¿no? Subió 1/2. Si yo subo 1/2, lo único que me quedaría, ya que 1/3 más 1/2 es igual a 5/6, entonces de aquí a acá ya habré recorrido 5/6, me queda 1/6 únicamente, que es el punto final. La coordenada entonces final no sería realmente 1/3, sino sería como Z igual a menos 1/6. ¿Ok? ¿Se podría decir que es lo que está sobrando? Ajá, es la que está sobrando, efectivamente. La diferencia entre 1/2 y 1/3. Efectivamente. Así es. Y bueno, esas serían las coordenadas. Sería entonces como menos 1, 1, menos 1/6, ¿no? El índice de dirección que es lo que me pide de sería, vemos que no puede haber números fraccionarios, ¿no? Lo tenemos que multiplicar todo por 6. Multiplicamos por 6. Por lo que, si lo multiplico por 6, me quedaría como menos, bueno, el 6 negativo, 6, y aquí sería como menos 1. Y ese sería el índice de dirección en el cubo del S vector. ¿Vale? Ahí está. Si están tomando captura, ahí está. Un momento. Vamos a avanzar un poquito. Vamos a complicarlo un poquito más. Tenemos esto aquí. Vamos a pasarlo por acá. Determine los índices de dirección de la dirección cúbica entre las coordenadas de posición 3/4, 0, 1/4 y 1/4, 1/2, 1/2. O sea, igual que el anterior, no comienza ni en el 0, 0. No va a comenzar ni en un vértice. Va a comenzar casi dentro de una cara. Bueno, dentro de una cara. Más o menos por ahí va a comenzar. Va a comenzar primero en el eje X a 1/3 y va a ir para atrás. Si analizamos, vamos a ver, por aquí tengo la figura, pero antes vamos a ver lo siguiente. Ajá, a ver, déjenme recortar la figura. Aquí está, ¿vale? Aquí está la figura. Entonces, está a 3/4 en el eje X, 0 en el eje Y y 1/4 de altura.
El otro punto se encuentra a un cuarto, o sea, se encuentra más al fondo en X, más alto, bueno, más lejos y más alto. Va hacia arriba y hacia atrás, ¿ok? Hacia arriba y hacia atrás va ese vector. Entonces, ¿cómo encontramos nosotros en lo que nos pide que la determine los índices de dirección de esa dirección cúbica en las coordenadas posición que están mostradas? Bueno, primeramente tenemos que encontrar nosotros algunos valores aquí. Vamos a ver. Por ejemplo, para el eje X, ¿cuánto se movió? ¿Ok? ¿Cuánto se va a mover? Sería menos 3/4 menos 1/4. Eso sería a menos 1/2. Es lo que se movió en X. De 3/4 pasó a 1/4. Se movió para atrás, por eso el símbolo negativo. Se movió para atrás de la posición inicial. ¿Ok? En el eje Y, ¿cómo fue? Pues este movimiento fue hacia la derecha, entonces fue positivo. Pasó de 0, no, pasó de, perdón, 1/2 y 0, ¿no? Es 1/2 aquí. 1/2, ¿sale? Se movió 1/2. Y tenemos nosotros, esto de aquí se puede obtener, mucho ojo, mucho ojo. Aquí le puso el autor un medio para ejemplificar el movimiento, pero, si nosotros ponemos posición final menos posición inicial, pues da lo mismo, ¿no? Sin ponerle este negativo al principio, porque se ve medio extraño ¿dónde salió ese negativo? ¿Por qué? Es lo mismo, aquí fue posición final, posición inicial, negativo. Y salió 1/2, avanzó 1/2. Y Z sería posición final menos posición inicial. O sea, sería 1/4 hacia arriba. Por lo tanto, el vector dirección tiene componentes fraccionarios, que sería menos 1/2, 1/2, 1/4. Como no podemos nosotros ponerle al índice dirección coordenadas de fracciones, entonces lo tenemos que multiplicar por 4. ¿Ok? Aquí tenemos 1/2, 1/2, 1/4. ¿Cómo quitamos el 4? Multiplicándolo por 4. 4 por 1/2 me queda como menos 2. 4 por 1/2 me queda como 2. 4 por 1/4 me queda como 1. Pero nosotros no ponemos aquí el negativo acá. Lo ponemos aquí arriba. ¿Sale? Y ese sería nuestro índice dirección de este vector dirección. Índice de dirección. Listo. Ahí estaríamos. Esa sería la respuesta. Están tomando captura. Ahí estamos. Bueno, vamos a avanzarle un poquito más antes de que termine la sesión y vamos a complementar esto con otra parte que es importante. Dice índices de Miller para los planos cristalográficos en celdas unitarias cúbicas. Bueno, a veces dice por aquí el autor, a veces es necesario referirse a los planos reticulares específicos de los átomos que se encuentran en una estructura cristalina, o puede ser interesante conocer la orientación
cristalográfica de un plano o de un grupo de planos en una red cristalina, en este caso. Para identificar a los planos cristalinos en una estructura cristalina cúbica, se utiliza el sistema de notación de Miller. Los índices de Miller de un plano cristalino se definen como el recíproco de las fracciones de intersección. Okay, voy a ponerlo por aquí. Sería el recíproco de las fracciones de intersecciones. ¿Qué es recíproco? Por ejemplo, el recíproco de un medio sería 2, el recíproco de 3 sería 1/3, así, ¿no? O sea, volteamos el número, por ejemplo, el recíproco de 2/3 sería 3/2, por decir de alguna manera. Eso es lo que se refiere con el recíproco de las fracciones de intersecciones. Ese es el índice de Miller. Con fracciones simplificadas a su mínimo valor. O sea, tenemos que ir reduciendo a su mínimo. Que el plano presente en los ejes cristalográficos X, Y y Z de las tres aristas no paralelas de las celdas unitarias cúbicas. Las aristas del cubo en la celda unitaria representan longitudes unidad y las intersecciones de los planos reticulares se miden con base en estas longitudes de unidad. Y aquí tengo algunos puntos importantes. El procedimiento para determinar los índices de Miller para un plano cristalográfico cúbico es como sigue. 1. Se elige un plano que no pase por el origen de las coordenadas 0, 0, 0. 2. Se determinan las intersecciones del plano en la función de los ejes cristalográficos X, Y y Z para un cubo unidad. Estas intersecciones pueden ser fraccionarias. 3. Se obtiene el recíproco de estas intersecciones. 4. Se simplifican las fracciones y se determina el conjunto más pequeño de números enteros que estén en la misma proporción que las intersecciones, lo que hicimos ahorita, ¿no? Encontramos un valor para encontrar el más pequeño. Este conjunto de números enteros son los índices de un plano cristalográfico y se encierran en paréntesis sin utilizar coma. En este caso, el anterior eran corchetes, las coordenadas normalmente le ponemos coma. Para este índice van a ser paréntesis, pero sin las comas. ¿Okay? La notación va a ser HKL y se utiliza para indicar los índices de Miller en un sentido donde HKL son los índices de Miller de un plano cristalino cúbico para los ejes X, Y y Z respectivamente. ¿Ok? HX, K, Y, L, Z. Y aquí tenemos una imagen, aquí les puse una imagen de qué es lo que nosotros queremos encontrar. En esta figura se muestran 3 de los planos cristalográficos más importantes de una estructura cristalina cúbica. Considerando en primer lugar el plano sombreado del inciso A de esta parte, vemos, ¿ok? Que tiene las intersecciones 1, porque ese plano únicamente va a intersecar el eje X en la unidad, va a intersecar todo el plano Y y todo el plano Z, pues sea de una manera. Todos los puntos del plano Y y todos los puntos del plano Z lo va a cortar esa malla, ¿ok? Por lo tanto, se puede decir que las intersecciones va a ser 1, infinito, infinito, porque va a intersecar todos los puntos en Y y todos los puntos en Z, pero solamente el punto 1 o la unidad en el eje X. Ahora bien, si se toman los recíprocos de estas intersecciones para obtener los índices de Miller, el recíproco de 1, voy a ponerle aquí, índice de Miller, ok, el recíproco de 1, pues va a ser 1, el recíproco de infinito, disculpa por el ruido, el recíproco de infinito lo vamos a
poner como 0 y el recíproco de 0 de infinito va a ser 0. Igualmente, el recíproco de 0 va a ser infinito y viceversa, ¿no? Con estos números no son fraccionarios, los índices de Miller para este plano sería paréntesis 100 o paréntesis 100. Ese sería el índice de Miller para este plano A. ¿Ok? Este plano se puede como paréntesis 100 o paréntesis 100. ¿Ok? Dado, nosotros tenemos en el segundo, en el inciso B, vemos que ahora el plano ya no está en la cara frontal, sino que está diagonal, esa malla que se arma, ¿ok? Este plano va a tener dos intersecciones o va a cortar dos planos. ¿Cuáles planos? Va a cortar el plano X en este punto y va a cortar el plano Y en ese punto. El plano Z va a estar en toda la malla. Por lo tanto, va a ser 1, 1, infinito en Z. ¿Ok? El recíproco entonces, o el índice de Miller, moviendo sus recíproco sería 1 y sería 0. Voy a ponerle índice de Miller, IM, ¿no? Para no escribirlo completamente. Índice de Miller, IL. ¿Sale? ¿Y cómo se lee esto? Pues aquí está. Se lee como 1, 1, 0. Y el tercer plano que vamos a poder encontrar sería el que tiene la intersección con los tres ejes. Tiene la intersección en X, la intersección en Y y la intersección en Z. ¿Ok? Que en este caso, si yo los vuelvo, sería 1, 1, 1, sus recíprocos o su índice de Miller sería 1, 1, 1, que sería este valor. ¿Sale? Y así de sencillo podemos nosotros encontrar en esas estructuras principales. ¿Ok? Pero se complica claramente cuando tenemos otro tipo de estructuras basadas en estas. ¿Vale? Ahora, tenemos esta figura. Vamos a considerar el plano cúbico que está presente ahí, que tiene intersecciones. ¿Cuáles serían las intersecciones si lo vemos realmente? Vemos que tiene intersecciones en X en un tercio. ¿Ok? Tiene la intersección en Y en 2 tercios. Y tiene la intersección en X en 1. ¿Vale? ¿Cuál sería su recíproco o su índice de Miller? El índice de Miller sería 3. El índice de Miller sería 2 tercios. Y el otro sería 1. ¿Ok? Pero sabemos nosotros que estos deben ser números enteros, no deben ser fraccionarios. Por lo tanto, lo tenemos que multiplicar todo por 3 para eliminar el denominador. Si lo multiplicamos por 3, me quedaría como, sería, a ver, los 3, no, perdón, no dice recíproco aquí, discúlpenme, por razón no salía. Aquí sería el recíproco 3 medios, es el contrario, ¿eh? Entonces lo tenemos que multiplicar por 2, y ahí sí sale el 6, ¿no? Sería 2 por 3, 6. 2 por 3 medios, 3. 2 por 1, 2. Y esto sería el índice de Miller para este elemento. ¿Ok? Y el 6, 3, 2. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? No, profe, todo bien. Bueno, son 11:50. Vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Sale? Vamos a dejarlo hasta aquí. Y no me va a dar tiempo.
Como les comento, como les comentaba al principio, van a hacer la próxima semana el examen a partir de las 10 de la mañana va a estar, de 10 a 12. Si necesitan más tiempo, me lo comentan. Va a haber, es teoría, un poquito de teoría, porque esto es más teórico, hasta ahorita que estamos viendo un poquito más de ejercicios, pero va a ser un poquito más teórico, ¿no? Y a ver si podemos localizar uno de estos problemas aquí. ¿Sale? Como la vez pasada, ustedes me comentan cuando ya entreguen para que yo revise que haya llegado el archivo. Va a estar el examen ahí, lo van a bajar, lo resuelven y suben en la misma publicación el archivo, ya sea en foto, en documento, en como ustedes se acomoden. ¿Ok? Entonces, si no hay dudas, sería todo por mi parte. El video y todas las anotaciones y todo va a quedar en la plataforma para que lo puedan ustedes checar. ¿Ok? Cuídense mucho Profe, y nos estamos perdón, viendo. Dime. la próxima semana nada más nos conectamos pues para empezar el examen y para confirmar que ya lo enviamos. Efectivamente, si quieren o pueden quedarse conectados, yo aquí voy a estar. Si tienen alguna Ajá. duda, yo aquí voy a estar. Ok, Sí, gracias. ¿vale? Nos estamos viendo entonces la próxima semana, chavos, y pues cuídense mucho. Bonito fin de semana. Gracias igualmente. Nos vemos. Gracias, maestro, igualmente. Dale.